Me parece muy interesante que esta sea la pizza auténticamente italiana. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Así es, esta es la cara, este es el rostro de El David. Porque, oh sí, amigos míos, en esta ocasión nos encontramos en Florencia. Florencia, Firenze, si quieren escucharse como que saben tantito italiano. Una ciudad increíble, llena de historia, llena de arte en cualquier esquina. En este video planeo que hablemos de dos cosas: arte y un poquito de pizza. Porque déjenme decirles, de estas dos cosas he aprendido muchísimo en nuestra travesía por Italia. En verdad, la pizza auténticamente italiana es muy diferente a todas las adaptaciones que hemos hecho alrededor del planeta. Y la he visto en muchísimas presentaciones. Tamaños pequeños, tamaños grandes, formas redondas, formas rectangulares. Inclusive he visto pizza en presentación de tacos. Así te la preparan y proceden a enrollarla cual obeso burrito. Una cosa sumamente diferente. Bueno, aventurémonos por las calles de Firenze, que comience esta aventura llena de historia, arte y pizza. Vamos a darle. Primer dato súper interesante que quiero platicarles. En esta ciudad, en Florencia, se ven muchísimos puentes que son de lo más hermosos, de lo más emblemáticos. Pero muchos de los puentes que vemos actualmente son realmente réplicas de los verdaderos. Verán, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los nazis aquí a Italia, para impedir que un lado de la ciudad se pudiera comunicar eficientemente con el otro, el ejército mandó a destruir muchos puentes. El Ponte Vecchio, que de hecho es esta hermosura que está ante nuestros ojos, se decidió mantener intacto tal y como está, porque vaya, obsérvenlo, es una tremenda obra de arte. ¿Qué creen? Vamos a probar nuestra primera pizza peculiar del día. Su nombre real es pizza sorrentina. Nos costó 4 euros y aquí está, calientita, lista para ser devorada. Excelente, me fascina. Probar ahora la pizza que hemos visto más aquí en Florencia. Es un círculo pequeño, un tamaño individual. Tenemos por supuesto la base de tomate. Luego tenemos una capa enteramente de albahaca. Encima tomate crudo completamente y queso muy poquito. Es como un trabajo muy artesanal. Irónicamente, aunque esta vendría siendo la pizza auténticamente italiana, no puedo decir que ha sido mi favorita. Pero ¿qué tal? Me parece muy interesante que esta sea la pizza auténticamente italiana. Llegamos ahora a la Catedral de Santa María del Fiore, que es sin duda, es sin exagerar, la más bonita que he visto en toda mi vida. Esta impresionante catedral se vuelve aún más increíble cuando te percatas de que para hacerla como la estamos viendo de principio a fin, le ha tomado a esta ciudad cerca de 700 años. Sin duda, un punto increíble y sumamente representativo de esta ciudad. Otro punto imperdible de Florencia, el Palazzo Vecchio. Aquí a mis espaldas tenemos una réplica bastante bien realizada de El David. El David, esta escultura de Michelangelo que ha marcado historia. Pues esta que estamos viendo no es la real, no es la original, sino una réplica hecha con máquina. La razón por la cual se ha colocado aquí es meramente representativa, meramente simbólica. Pues originalmente, cuando Michelangelo culminó El David, se expuso aquí para que toda la población pudiera venir a verlo. Después se decidió que era muy peligroso, que estaba muy en la intemperie. Vayamos a ver al verdadero, que es realmente un tema que me apasiona. Ahora sí, vamos a entrar a ver El David verdadero, la obra de Michelangelo como tal. ¡Wow! ¿Cuántas personas quieren entrar a verlo? Hoy, siendo apenas la 1 de la tarde, han entrado ya a la galería más de 27,000 personas y se estima que entren otras 27,000 o más hasta la hora de cierre. Entonces no sé con qué tanto detalle podamos apreciar esta escultura. Voy a tener que verlo estando rodeado como de 5,000 personas más, así todos así, como gente queriendo entrar a un antro de moda, ¿no? Así como de David, somos 4, somos 8, David.
aquí está con nosotros el David, el único, el original, el que significa 3 años de la vida de Michelangelo. Es hermoso, es increíble. Te puedes quedar aquí horas apreciando cada uno de los detalles de esta increíble escultura. Y de verdad que tiene una historia de lo más interesante. Pues esta escultura que estamos viendo fue encargada a Michelangelo. Pues el alcalde de aquel entonces, de Florencia, le dijo que quería una escultura a su estilo que representara a David venciendo al Goliat. Esta escultura iba a ser utilizada para ser expuesta en la catedral de esta ciudad, pero la realidad es que Miguel Ángel estaba haciendo esta escultura meramente para demostrarle al planeta entero todas sus habilidades, lo que él podía hacer. De esta manera él quería pasar a la historia de Florencia y del mundo entero. Pasaron los años, gotas de sudor, hasta que por fin quedó completa la obra, la escultura tal y como la conocemos. Se dice que cuando Miguel Ángel llamó al alcalde para que viera la escultura y le pagara la cantidad que habían acordado, el alcalde dice: wow, me encanta, me fascina, pero tengo que encontrarle algún detallito para yo pagarle la mitad a Miguel Ángel de lo que habíamos acordado, porque no tengo el dinero, no me alcanza para pagarle lo que habíamos dicho. Entonces agarra y le dice: ¿sabes qué, Miguel Ángel? Me encanta, me fascina, pero ¿qué onda con que los pies están demasiado grandes? Las manos también están muy grandes, la cabeza y la nariz tiene un ángulo demasiado recto que no se ve realista, no me encanta. ¿Cómo ves? Y por esos detallitos que no me encantaron, yo te pago la mitad de lo que habíamos dicho. Miguel Ángel era un artista sumamente orgulloso y por supuesto no iba a permitir que alguien le dijera que su obra no era perfecta, porque él lo sabía. Él sabía que estos 3 años de su vida significaban algo y significaban una obra de arte perfecta, sin ningún detalle que criticar. Entonces le dijo: ¿no te gustó, alcalde? Te la arreglo ahorita, en 5 minutos vas a ver cómo te la arreglo. Miguel Ángel realmente sabía que el alcalde no sabía nada de arte y estaba hablando por hablar. Entonces tomó un pedacito de yeso del suelo, se subió en su escalera y puso esta piedrita en donde estaba la nariz. Picó con su cincel, chin, 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 pretendiendo que estaba arreglando la escultura. El alcalde vio cómo se caía el polvito y Miguel Ángel le dijo: ya ves, ya la arreglé, ya está como te gusta, ¿cómo ves? Así que le dijo a Miguel Ángel: ¿sabes qué? Tienes razón, es perfecta, bájate de aquí, vamos a enseñársela a todo el pueblo para que la puedan admirar. Dicho y hecho, se la enseñó y todo mundo la amó. Ahora, si hablamos de ciertos detalles de la escultura como tal, también esto está fascinante. Miguel Ángel sabía que los pies están un poco más grandes de lo que deberían, así como las manos y la cabeza. El significado que se le aporta a todo esto es que si David estaba por vencer a Goliat, que era un gigante, necesitaba de una fuerza especial que obtenía de Dios. Eso refleja sus pies sumamente grandes, sus manos, su cabeza, y el hecho de que esté desnudo, de que el hombre no tenga ropa, también tiene un significado muy interesante. Muchos podrían decir que es porque si tienes la fuerza de Dios, ¿por qué necesitas una armadura y ropa? Pero la realidad es que Miguel Ángel era sumamente orgulloso y quería mostrarle al mundo entero que él era el mejor artista, el mejor escultor que existía. Entonces dijo: si yo le pongo ropa, si yo le pongo una armadura, esto no va a ser tan complicado y no va a reflejar todo el talento que yo tengo. En cambio, si lo hago desnudo, la gente va a poder ver que yo puedo retratar perfecto cómo funcionan los músculos, cómo se flexionan, puedo retratar perfecto el cuerpo humano, sus genitales, sus venas, todos y cada uno de los músculos que tiene el hombre, yo los sé hacer. Entonces por eso es que realmente está desnudo, porque Miguel Ángel quería demostrarle al mundo que él es el mejor escultor en la faz de la tierra. Entonces por supuesto que tenía que poner cada gramo, cada hora de talento que él tenía invertida en el David. ¿Qué tal, Excelente. De verdad, si llegan a estar en Florencia, tienen que venir a ver el David. Es algo súper bonito y que de verdad los puede entretener mucho, mucho tiempo. Y ya sabiendo estas curiosidades que les conté, creo que lo pueden apreciar mucho mejor, le pueden sacar mucho más jugo. Adiós, David. Nos vemos pronto. Siempre es un placer verte, amigo mío. Y no solamente el David, sino que muchísimas de las cosas que vemos en la galería de la academia están súper interesantes. Si llegan a venir, ahí les va un dato bien interesante. Hay ciertas obras que no tienen ninguna protección
protección como un vidrio o algo por el estilo, pero hay muchas más que ustedes van a poder apreciar que están cubiertas con un vidrio. Esta, amigos míos, es una excelente señal para que ustedes sepan cuáles son las obras de este museo que tienen más valor, pues el vidrio que las cubre no es cualquier cristal, es un cristal especial que tiene una nanotecnología que lo protege si es que llega a temblar, si es que llega a haber una bomba, algún ataque cerca, si es que se llega a incendiar la galería. Este cristal va a proteger las obras, las va a mantener intactas, porque vaya, ni siquiera tienen un valor establecido, es de millones y millones de euros. Entonces sí, así es como ustedes pueden saber. Y si ven una obra que está cubierta con vidrio, denle tiempo, pregúntense por qué vale tanto, infórmense sobre su historia y seguramente van a estar flipando. Chéquense aquí para que vean que yo soy bien David Lieber, bien fan del David. Me compré en la tienda de recuerdos estos dijes con la cara del David. Entonces, ¿qué tal para que te los cuelgues en el cuellito así de... sí, es el David, es el rostro del David. Está cool, ¿no? Pues bueno, amigos míos, este ha sido un video que a mí me ha encantado. Un día lleno de diversión, lleno de aprendizaje. En verdad me intriga muchísimo siempre hablar como sobre arte y sobre historia. Me fascina y espero que a ustedes también les haya parecido todo esto entretenido. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo, que les haya entretenido y que les sirva eventualmente toda esta información. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo amante del arte.